Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. El día de hoy vamos a hablar sobre principios básicos de ventilación mecánica y platicaremos un poco específicamente en pacientes con COVID que nos podemos esperar. Esta clase está dirigida principalmente a las personas que tienen una especialidad en donde no están familiarizados y no saben utilizar la ventilación. Y vamos a hablar sobre los principios fisiológicos básicos que es necesario entender para poder entender lo que hace el ventilador. Y vamos a hablar sobre qué modos existen en el ventilador convencionales, los más básicos que podemos aprender a utilizar, cómo iniciar los parámetros ventilatorios, cómo titularlos, y vamos a hablar sobre las curvas normales y las anormalidades más comunes en las curvas que tenemos facilidad de identificar y podemos identificar qué está pasando con el paciente. Y al final hablaremos brevemente de lo que es la ventilación protectora en SIRA, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, hablando primero de los conceptos básicos fisiológicos, es importante definir dos conceptos. Lo que viene siendo la respiración por presión negativa, que es la que todos aquí estamos utilizando en este momento, y la respiración por presión positiva. Y entender la fisiología de cada una de ellas. Como todos sabemos, la pleura siempre hemos dicho que tiene una presión negativa. Aquí vemos lo que es la pared y vemos la pleura parietal en verde, vemos el pulmón en negro y vemos esta pleura visceral en azul. Y entendemos que en medio de esto hay líquido pleural y que cuando nosotros intentamos inspirar y movemos la caja torácica hacia enfrente, hacia abajo y hacia los lados, el pulmón se expande, ya que la pleura, como no hay aire entre las pleuras, jala el pulmón en toda su circunferencia. De tal manera es de que cuando empezamos la inspiración, la presión negativa en la pleura es apenas 5 por debajo de lo que viene siendo la presión atmosférica, y cuando terminamos la inspiración, esta presión negativa ya se vuelve menos 10. Si lo hacemos en referencia a lo que es la presión atmosférica que vimos en la clase pasada, que está en 760 a nivel del mar, pues la presión intrapleural sería de 755 cuando empezamos a inspirar y se volvería más negativa al final de la inspiración. Ahora, el aire fluye de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión, que es los alveolos. De tal manera que al haber esa presión negativa de la pleura jalando al pulmón, hace más negativa la presión en el alveolo, que se encuentra en un inicio a -1 para que inicie la inspiración, y de esta manera decimos que estamos haciendo una respiración por presión negativa. Entonces, es bien importante entender esto, porque si hablamos de el pulmón se expande con cierta facilidad, el pulmón tiene cierta complianza, así se llama ese término, que es la capacidad que tiene de distenderse, pero cuando hay un pulmón enfermo, esta capacidad de distenderse se hace más difícil por inflamación del tejido, y esto hace que la presión que tiene que haber negativa en la pleura tenga que ser mayor. Hay mayor fuerza muscular, lo cual aumenta la presión negativa intrapleural para poder lograr que haya una distensión pulmonar que permita que se vuelva negativa la presión intraalveolar y el aire pueda entrar. ¿Y por qué es muy importante entender este concepto? Porque cuando un paciente le aumenta esta presión negativa en la pleura, a medida que por enfermedad tiene que hacer mayor esfuerzo, el mantenerse respirando con mayor esfuerzo muscular y con mayor presión negativa intrapleural, eso condiciona que haya mayor daño pulmonar. Entonces, con la ventilación hacemos una respiración por presión positiva, introducimos un tubo endotraqueal, inflamos el globo y lo que hacemos es dar presión más positiva que lo que viene siendo la presión atmosférica. De tal manera que al hacer eso, hacemos que el pulmón se expanda sin tener que haber un aumento en la presión negativa, y esto reduce el daño inducido al pulmón por la enfermedad y por estar con una respiración con un aumento de la presión negativa.
Ahora vamos a empezar a definir algunos términos que son importantes de definir en ventilación, porque son términos que vamos a tener que ver en el ventilador o que vamos a tener que entender. Aquí en las diapositivas puse curvas, puse definiciones un poquito más extensas, pero sin tener toda la explicación terminada es difícil entenderles. Las quise poner por si luego las leen, pero ahorita vamos a limitarnos a hablar un poquito de cómo entender la definición de esto. Tenemos en ventilación un principio, que es una definición que es la presión inspiratoria pico. Esta presión inspiratoria pico es la máxima presión que vamos a ver en el sistema respiratorio durante un ciclo respiratorio. Y esta presión la vamos a ver en el ventilador continuamente. Si tú ves el monitor de un ventilador, puedes ver esta presión inspiratoria pico todo el tiempo ahí, nos está diciendo cuánto tenemos. Y nosotros debemos buscar tenerla abajo de 35, porque tenerla arriba de 35 nos puede condicionar a mayor daño pulmonar. Y esto más adelante, como quiera, se lo seguiré repitiendo. Ahora, existe otro término que es la presión en meseta. Esta presión en meseta es la máxima presión que tenemos en la vía aérea, pero cuando inspiras y deja de fluir el aire, cuando ya no hay flujo, sería ahí, ese punto donde ya no hay flujo antes de exhalar, y esta la podemos medir en el ventilador únicamente cuando oprimimos un botón de pausa inspiratoria. No la podemos medir de otra manera. Y como es una pausa en la inspiración, en el momento de mayor presión, pero sin flujo, es un reflejo de la presión alveolar. Entonces, nos mide la presión en el alveolo de alguna manera. Y esa presión alveolar nos va a reflejar qué tanta distensibilidad hay, qué tan fácil es que el pulmón se pueda expandir, ya que con esta presión meseta el ventilador puede calcular mediante una fórmula lo difícil o lo fácil que es para el pulmón expandirse. Entonces, esta meseta, esta presión debemos siempre buscar tenerla abajo de 30. Tenerla arriba de 30 también se asocia con mayor daño pulmonar. Ahora, existe otro término importante, otro parámetro que también le podemos medir al ventilador, y esto todo es independiente del modo en el que estemos, que es la resistencia. La resistencia es más que en el tejido pulmonar, esta es en la vía aérea, en los bronquios. Los bronquios, como sabemos, tienen músculo liso en la periferia, y este músculo liso en enfermedades como asma, como EPOC, o en pacientes que con neumonía, con alguna situación, pueden llegar a tener broncoconstricción. Y al haber broncoconstricción, hay una mayor resistencia al flujo del aire y tienes que aplicar mayor presión con el ventilador para lograr un mayor cambio en el volumen. Entonces, el ventilador, por medio de una fórmula, nos puede calcular la resistencia, y eso también lo podemos medir en el ventilador y nos va a reflejar si hay algún problema bronquial que nos impida ventilar bien al paciente. Y es importante entender que si un paciente tiene aumento de las resistencias, pues pudiéramos ver que hay alguna obstrucción en algún sitio de la vía aérea, o pudiera ser también broncoespasmo que requiriera tratamiento. Compliance es un término que siempre, si leen ventilación, lo van a escuchar, y compliance no es más que esa facilidad que tiene el pulmón para distenderse, y esta compliance es contraria a lo que viene siendo la elastancia. Entonces, la elastancia es la capacidad que tiene el pulmón de volver a su estado original. Si ustedes, nosotros en el organismo tenemos la justa compliance y la justa resistencia necesaria, pero hay que entender que algo, por ejemplo, que tiene menor elasticidad, por ejemplo, esto tiene mayor facilidad de expandirse, pero tiene más dificultad para volver. En cambio, algo elástico tiene mayor dificultad para expandirse, pero siempre tiene una mayor facilidad para regresar. Entonces, estos términos en el pulmón son opuestos. Y el hecho de que la compliance esté disminuida, la dificultad para poder expandir el pulmón, pues refleja enfermedad. ¿Y qué enfermedades? Por ejemplo, pudiera ser fibrosis pulmonar, que hace que el pulmón esté fibrótico y tenga una dificultad para expandirse, pero en sí tiene mayor tendencia a regresar.
Entonces, y como les menciono, esto el ventilador no lo puede medir, siempre haciendo esa pausa inspiratoria para medir la presión en meseta y recordar que esta pausa y esa medida la podemos hacer únicamente con el paciente bien sedado, porque como tenemos que hacer una pausa en la inspiración, si el paciente está despierto, inspira, no nos permite realizar la medida de forma adecuada. Ahora, es importante entender entonces que esta compliance, esa facilidad de expandir el pulmón, pero que en un paciente que tiene dificultad para expandirlo, va a aumentar la fuerza que él tiene que hacer para meter aire. Y eso va a aumentar la presión negativa en la pleura. Y existe un término que se llama presión transpulmonar. Esto mide la diferencia entre la presión del alveolo y la presión de la pleura. Entonces, un aumento en la presión transpulmonar habla de mayor daño pulmonar. Entonces, no podemos medir la presión intrapleural más que con un balón transesofágico, y eso no es un estándar en la tensión, pero sí podemos entender el concepto y saber que si tienes un paciente con ventilador y tú permites que el paciente respire, si el paciente está haciendo mucha fuerza porque no lo estás apoyando con suficiente presión positiva, eso está aumentando la presión transpulmonar y eso está generando mayor daño y eso hará que aumente la posibilidad de que el paciente evolucione a SIRA, que es una condición en la que va a haber incluso más dificultad para que el pulmón se expanda. Y en la literatura actual en COVID mencionan que aproximadamente un 30% evoluciona a SIRA y se cree que los pacientes que están evolucionando a SIRA es porque tienen retraso en la intubación o porque tienen uso de ventilación invasiva, que habíamos mencionado que esto nos llevaba a más riesgo de incluso a peores desenlaces por complicaciones, o que estamos ventilándolos con parámetros que no los protegen y hacen que el paciente desarrolle SIRA. Ahora aquí les puse una lista de las enfermedades que causan resistencias altas y las que causan compliance baja, porque es algo que van a poder ver en el ventilador. En sí, de lo más importante y más común que vamos a ver en compliance baja, pues es la neumonía que causa SIRA. Y siempre pensar también en alguna otra cosa que pudiera estar generando este problema de distensión, como pueden ser atelectasias, que lo podemos encontrar también en estos pacientes. Y en resistencias altas, pues cosas como tener un tubo doblado dentro de la boca, pero lo más común, pacientes con asma o con EPOC que se enfermaron de alguna otra cosa que los llevó a complicarse y requerir intubación. Vamos a hablar ahora específicamente en los ventiladores. En los ventiladores nosotros podemos elegir controlar o titular la ventilación o dar la ventilación por medio de volumen, decidiendo cuánto aire quieres que el paciente introduzca en cada inspiración, o lo podemos hacer por medio de presión, decidiendo cuánta presión quiero aportarle al paciente en cada inspiración. Entender que si tú le pones volumen al paciente, si tú dices, quiero que meta 500 mililitros, entonces la presión va a variar, no va a ser una presión fija. En cambio, si tú le dices al ventilador, yo quiero que pongas una presión de 15, esa presión va a ser constante, siempre va a ser la misma presión en cada inspiración, pero el volumen va a variar. ¿Cuál es mejor? En realidad, en toda la literatura, si lo leemos, va a decir que son lo mismo, que no hay ninguna diferencia, no te va mejor con una que con otra, pero lo que recomiendan es que utilicemos con la que más estamos familiarizados. Aquí en Monterrey, la ventilación que la mayor parte de las instituciones utilizamos y con mayor frecuencia usamos es el modo por presión. Así que haré un poquito más de mención en esto, aunque sí les hablaré de cómo titular el modo controlado por volumen. Y en el modo controlado, en el modo que dijimos con la presión, podemos tener un modo asisto controlado en el que tú le dices al paciente, quiero que respires con tanta presión, pero dices cuántas veces. Quiero que respires 20 veces por minuto. Y ya si el paciente decide respirar más, lo deja respirar más de 20 veces, pero le ayuda. Pero si está bien dormido, nada más respira las veces que tú dijiste. O lo puedes poner en un modo espontáneo en el que tú le dices al ventilador que respire las veces que él quiera. Que respire como sea, yo nada más le pongo la presión y el ventilador lo asiste cuando el paciente decide respirar. Entender que en este modo el paciente tendría que estar lo suficientemente despierto para él poder decidir cuándo respirar. Ahora, ¿qué parámetros tiene el ventilador? ¿Qué le tengo yo que decir al ventilador? Bueno, le tienes que, en todos los modos le tienes que poner el FiO2 y el PIP.
En la clase pasada ya habíamos hablado de que para corregir la hipoxemia teníamos nada más CO2 y PIP. Aquí con el ventilador, en cualquier modo, va a ser lo mismo. Siempre le tienes que poner la FIA2 y el PIP. Entender que cuando le ponemos el ventilador a un paciente es porque queremos que el paciente tenga una gasometría lo más normal posible. Entonces, cuando pones el ventilador, pues tu meta final será tener una gasometría lo más cercana a lo normal. Entonces, tenemos que saber con qué parámetros del ventilador, en cualquiera de los modos que esté, voy a corregir el oxígeno o la PO2 y con qué parámetros del ventilador puedo corregir el CO2. Pero si lo entendimos en la clase pasada, se vuelve muy fácil, porque si se acuerdan, les decía yo que la oxigenación depende de abrir los alveolos que se hayan cerrado, que eso lo hacemos con el PIP, y del oxígeno, ya se lo hacemos con la concentración de oxígeno con el CO2. Y hablábamos de que con el CO2, para bajar el CO2, lo que necesitábamos era aumentar el volumen minuto. Y hablábamos de que el volumen minuto era la mezcla de la frecuencia respiratoria, cuántas veces por minuto respira el paciente, y el volumen tidal, cuánto aire mete el paciente. Entonces aquí, en el ventilador, si tú lo pusiste en un parámetro en el que tú lo que hacías era poner el volumen, pues obviamente los parámetros que más van a influir en bajar el CO2 es poner más volumen al ventilador, ponerle más litros de aire por kilo del paciente y aumentarle la frecuencia de la respiración. Eso disminuiría el CO2. Y en el modo de presión, donde hablábamos de que el volumen varía, puedes ponerle más presión para que logre introducir más volumen y aumentar también la frecuencia respiratoria. Ahora, en el modo de presión, la presión que le introducimos al paciente en un modo controlado se llama presión inspiratoria, pero en un modo de soporte o espontáneo se llama presión soporte, aunque son lo mismo. Y en el control por volumen, aparte de poner el volumen, que tenemos que poner el flujo, a cuánto lo queremos. Entonces, esos serían básicamente, si tú intubas a un paciente, tienes que decidir si lo ventilas por presión o por volumen, y ya que lo decidiste por qué lo vas a ventilar, tienes que ponerle al ventilador un número para cada uno de estos parámetros. Ahora, ahorita antes de hablar de cómo vamos a poner cada parámetro, vamos a hablar sobre cómo se ve un ventilador. Importante mencionar que si le entendemos, por ejemplo, esta pantalla, le vamos a entender a todas. El ventilador es como un celular. Si tenemos un Samsung, un Huawei o un LG, mientras sea Android, prácticamente vamos a poder manejar cualquier ventilador. Le vamos a entender a cualquier pantalla. Entonces, aquí tenemos uno de ellos que yo considero que es el más ampliamente utilizado, tanto en los hospitales privados como en los hospitales públicos. Es uno de los ventiladores que más tenemos, es un Puritan Bennett 840, y aquí vamos a ver cómo en la parte de abajo, esto que vemos aquí abajo, son los parámetros que yo le digo al ventilador que le dé al paciente. Aquí van a estar. Aquí pueden ver una frecuencia respiratoria, una presión inspiratoria. Aquí van a venir todo lo que yo quiero que le digo al paciente que tiene que hacer. Arriba, bueno, aquí en medio siempre van a ver las curvas. Las curvas, ahorita les voy a explicar una por una qué son y cómo entenderles. Y arriba lo que vamos a ver es lo que realmente el paciente está haciendo. Aquí vamos a ver cómo está el paciente y aquí lo que yo dije, porque una cosa es lo que yo digo que haga y una cosa es lo que el paciente hace. Ahora, arriba, a la derecha o a la izquierda, siempre van a ver una letra y esa letra indica el modo. Cuando es un modo controlado, va a haber una C. Si el paciente está en un modo controlado y aún así él respira cuando él quiere, no se adapta a no se deja llevar por la frecuencia respiratoria que tú le pusiste, te va a aparecer una A. Cuando el paciente asiste, quiere decir que el paciente respira por sí mismo aunque, antes de que el ventilador le diga que respire. Y el ventilador lo asiste. Ahora, fíjense, aquí abajo podemos ver cómo tiene una frecuencia respiratoria de 17. Le puse 17 y arriba tiene 17. O sea, se está dejando llevar, está incontrolado. Si lo vemos acá, yo le puse 25 y el paciente respira 27. O sea, no está haciendo caso, está respirando cuando él quiere. Y esto, si yo quisiera corregirlo, para tratar de evitar, si el paciente, por ejemplo, está muy delicado, tiene oxígeno alto, tiene una neumonía grave,
y está haciendo esfuerzo y veo que eso nos está haciendo una respiración positiva, negativa, perdón, que puede causar más daño, lo que hay que hacer es dormirlo más para que el paciente se deje llevar por las respiraciones que nosotros indicamos. Ahora, en un modo espontáneo, vemos que es el modo en el que el paciente decide cuándo respirar, vemos una E, y esa E indica que el paciente respira cuando él quiere. En la mayoría de los ventiladores también cambia de color la curva. Si ven acá, en el modo controlado está verde y en el modo espontáneo está rojo. Depende ahora sí el modelo. Este modo de acá, si se fijan, no quiero ahorita todavía entrar en detalles de curvas, pero una curva de presión cuadrada, y vemos aquí como dice P de presión inspiratoria. Este modo está controlado por la presión. Y por ejemplo acá vemos una V del volumen y vemos una C de controlado, y la curva de presión no es cuadrada, es así como si ascendiera, y este es un modo controlado por volumen. Ahora, vemos otro monitor. Este monitor es un ventilador mucho más nuevo que el Puritan Bennett que les enseñé, y lo puse porque quiero que vean que todos le van a entender. Tenemos abajo los parámetros que nosotros pusimos, la frecuencia respiratoria, el PIP, aquí podemos ver todos los parámetros igual, perdón, acá está el PIP, la frecuencia respiratoria acá, el porcentaje de oxígeno, en medio vemos las curvas y arriba lo que el paciente tiene, el modo, la curva verde porque está controlado por presión, y vemos aquí la frecuencia del paciente, que es igual a la frecuencia que yo le puse, el volumen, y vemos todos los parámetros arriba. Entonces vemos que le entendemos aunque sea un ventilador diferente. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar la ventilación? Si nosotros estamos ahí en una guardia, decidimos intubar un paciente, ya sea por hipoxemia o hipercapnia, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, y me dicen, doctor, ¿qué le pongo el ventilador? Bueno, primero hay que elegir el modo. Primero si vas a poner un modo controlado o un modo espontáneo. Pero hay que recordar que si nosotros dormimos al paciente para intubarlo y lo relajamos, no va a respirar por sí mismo. Entonces, siempre vamos a tener que empezar con un modo controlado. Pones el modo controlado, le dices, vamos a ponerlo en controlado por presión, por ejemplo. Y rápidamente los parámetros más fáciles de definir van a ser el PIP y el FiO2, inicialmente. Si es un paciente que intubaste porque, por ejemplo, si tuvo trauma craneal y no tiene nada pulmonar y lo que le pasó en la cabeza fue que lo intubas para protección de la vía aérea, con 5 de PIP es suficiente. Si lo intubamos por neumonía, vamos a ponerle 8 de PIP. Le pones 8 de PIP, ahí lo dejas, y le vamos a poner el FiO2 al 100. Siempre 100%. Ya cuando terminemos de titular todos los parámetros, le vamos a bajar el FiO2. Si recuerdan, en la clase pasada hablamos de cómo titular el FiO2 es muy fácil, porque le bajas el FiO2 e inmediatamente ves los cambios. Entonces, al terminar de poner todos los parámetros, hay que regresar al FiO2 y empezarlo a bajar lo más rápido que se pueda. Bajarlo de 10 en 10, lo máximo que tolere el paciente. Hay que recordar que tener el oxígeno arriba de 60 en ventilación mecánica condiciona daño pulmonar por oxígeno. Entonces, sí lo podemos poner arriba de 60 en un paciente que lo requiere, pero siempre hay que estar continuamente buscando poderle disminuir y disminuirlo lo mínimo posible. En pacientes que tenemos intubados con oxígeno alto, tenerlos en una saturación de 90, con el mínimo oxígeno posible. Si el paciente ya tiene como tal un CIRA, podemos permitir 88 de saturación para buscar tener menos daño pulmonar inducido por oxígeno. Ahora, ya que le pusiste el PIP y el FiO2, bueno, de hecho esto normalmente lo hacemos yo desde antes de que pongamos el tubo, ya estoy calculando cuánto volumen tiene que introducir. No importa si elegiste que lo vas a ventilar por volumen o por presión, tenemos que definir cuánto aire le toca a ese paciente meter por inspiración. Hay que entender que existe daño inducido por administrar mayor volumen del que el paciente debe de tener. El ventilar a los pacientes con un volumen bajo ayuda a protegerlos de daño por el ventilador. Ahora, ¿cómo calculamos el volumen? Se puede utilizar el peso ideal, pero hay una fórmula descrita en un documento que se denomina ArtsNet, y esto se llama peso predicho, y aquí están las fórmulas. Con esta fórmula calculas el peso predicho. Si el paciente tiene CIRA, el resultado de esto, el peso predicho, lo multiplicas por 6 y le da por 6 litros, y le da 6 litros por cada kilo.
Y si el paciente no tiene SIRA, tiene una neumonía normal o bueno, una neumonía que no ha progresado SIRA o tiene un trauma craneal o alguna otra cosa que lo indicó intubarse, le vas a dar 8 litros por kilo. Sinceramente, yo ese cálculo nunca lo hago manual. De hecho, el documento original donde lo describieron, la fórmula es diferente porque estaba no estaba el peso la estatura en pulgadas, entonces por eso se modificó la fórmula para poderlo hacer en centímetros. Yo lo que hago es que tengo una aplicación en el celular que se llama MedCalc, que si no la bajan al celular la pueden accesar en línea online, ponen MedCalc y les sale la aplicación, la página, y ahí le ponen peso predicho o le ponen pues básicamente peso predicho y esto nos va a calcular. Tú le pones nada más la medida, por ejemplo, yo mido 1,63 y automáticamente me dice, de acuerdo a mi peso predicho, si yo tengo que dar 6 litros por kilo, me tocan 330. Y si yo quiero darle 8 por kilo, pues me tocan 440, porque mi peso predicho fue 55. Entonces, es una muy buena herramienta para que no tengan que estar haciendo la fórmula y rápidamente pueden nada más introducir un número y tener el resultado. Ahora, importante aquí entender que una vez que cómo le vas a hacer para poner ese volumen, ¿verdad? O sea, una cosa es, ya sé cuánto volumen, pero ¿cómo se lo pongo en cada modo? Bueno, si estamos en un modo controlado por presión, ya hay que recordar que este volumen va a depender de la presión. Entonces, le podemos poner 8 de presión inspiratoria, por ejemplo. Y si con el 8, por ejemplo, en mi caso eran 430 lo que tenía que inspirar por cada inspiración, entonces le pongo 8 y me fijo en el volumen. Si el volumen está abajo de 440, pues le pongo ahora, le subimos de 2 en 2, le pongo 10. Y si con el 10 ya subió a 430, ya lo dejo en 10. Si por ejemplo, le falta, pues le subo a 12 o a 3 o a 14 o a 16, lo que necesite para que este número aumente a lo que yo lo quería tener. Ahora, ¿cuánto es lo máximo que le puedo subir? Pues si se acuerdan, existe lo que viene siendo la presión pico. Y esta presión pico, les dije que no quisiéramos ponerla arriba de 35. Esta presión pico es el resultado principal de la suma de la presión inspiratoria del PIP, que en teoría lo habíamos puesto en 8. Fíjense aquí cómo con una presión de PIP en 8, una presión inspiratoria de 14 tiene 22. No hay ningún problema, le pudiéramos seguir subiendo mientras esto no se nos pase de 35. Entonces le puedes subir lo que necesites para que el paciente meta el aire que querías. Ahora, hay que recordar que el paciente cuando lo intubaron le dieron relajante y le pusieron sedante. Hay que entender que cuando pasen la 1 hora o 2 horas, el paciente a lo mejor contribuye un poco con la inspiración o es más fácil ventilarlo y puede aumentar el volumen. Siempre que pongamos un ventilador, a la hora de que lo pusimos, hay que ver una gasometría para ver si no subió el CO2 de más o se bajó. Siempre hay que hacerlo. Ya una vez que titulamos aquí el volumen, bueno, si ya te quedó bien el volumen, si lo hiciste por presión, muy bien. Ahora, si estás ventilando por volumen, aquí les puse todo lo mismo que ya les dije, lo puse aquí para que lo tengan a manera como de guía. Y si te estás ventilando por volumen, pues le pones el volumen y en teoría el paciente debería meter el volumen que tú pusiste aquí. Pero hay que entender que en este modo el problema es que fíjense cómo aquí le pusimos 650 y tiene nada más 5 de PIB y se nos fue la presión a 41, la presión pico. Entonces recordar que si ventilas por volumen, la presión va a variar. Y también que si pones un volumen, en teoría debe asegurar este modo de encontrar ese volumen, pero no siempre va a meter el volumen que tú pusiste aquí. Entonces, independientemente del modo, y recordar que cuando ventilamos por volumen hay que poner el flujo. Aquí está el flujo. Este lo ponemos entre 40 y 60. Ahora, ya pusimos todos los parámetros, pero nos falta uno, nos falta la frecuencia respiratoria si estamos en un modo controlado, que es lo que vamos a hacer siempre, ponerlos en un modo controlado cuando lo acabamos de intubar. Ahora, ¿cómo sé cuánto le pongo de frecuencia respiratoria? Pues la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20, pero ¿cómo decido cuánto? Bueno, veo la gasometría con la que lo intubé. Si lo intubé con un CO2 normal, estamos bien. Entonces lo que voy a hacer es ponerle una frecuencia respiratoria de 12 y me voy a fijar en el volumen minuto. El volumen minuto es la multiplicación entre el volumen tidal y la frecuencia respiratoria. Automáticamente el ventilador me lo da.
De hecho, ustedes van a ver que el paciente inspira y exhala y este número se está moviendo continuamente. Ese volumen minuto lo debemos tener entre 6 y 8. Si tú le pones 12 y el volumen minuto está en 10, pues hay que bajarle y le bajamos a 10. Pero si tú le pones 12 y el volumen minuto está en 4, pues le subes a la frecuencia, le subes a lo que necesites. Lo máximo que debemos de poner como mucho de frecuencia respiratoria es 35. Ahora, si tienes el paciente con el CO2 bien alto, lo intubaste con 60 de CO2, hay que bajarle el CO2. Y la única manera de ver si el paciente, de estar seguros que va a bajar el CO2, es este número que se haga más grande. Si queremos bajar el CO2, hay que ponerle un volumen minuto entre 10 y 15. Obviamente hay dos maneras de aumentar este número. Una es aumentar el volumen tidal, subirle la presión o subirle el volumen. La otra es aumentar la frecuencia. Pero hay que entender que si le subo el volumen o le subo la presión, puedo causar daño inducido por el ventilador y que el paciente progrese así. Por lo tanto, no lo recomendamos. Recomendamos aumentar la frecuencia respiratoria para aumentar el volumen minuto para poder bajar el CO2. Y siempre, siempre vean una gasometría de control a la hora de que iniciaron la ventilación. Y pues hay que ver al paciente que no está haciendo mucho esfuerzo. Si el paciente está haciendo mucho esfuerzo y se está metiendo, si está asistiendo continuamente, aumentar la sedación. Existe otro parámetro en el ventilador que no está siempre ahí fijo, que es la relación IE. Este parámetro es qué tanto mete de aire el tiempo, mide el tiempo de la inspiración en relación a la expiración. Normalmente nosotros tenemos 1 de inspiración por 2 de exhalación. Pero en pacientes con EPOC o con asma que tienen una dificultad para sacar el aire, podemos prolongar esa relación de 1 a 4. Al bajar la frecuencia respiratoria, automáticamente podemos dar más tiempo a la exhalación. Pacientes con asma o EPOC buscamos ventilarlos. Es la única condición en la que le bajamos al PIP. Le ponemos 3 de PIP. Es la única condición donde ponemos un PIP abajo de 5, cuando hay atrapamiento de aire. Y ponemos una frecuencia ventilatoria baja, un 12 de frecuencia respiratoria, para tratar de darle tiempo al paciente que exhale. Ahora, hablando específicamente vamos a empezar a ver las curvas. Y aquí les quería volver a aclarar y recordar que cuando hablamos de un modo controlado por presión, que es el que vamos a ver ahorita en las curvas, el volumen varía. El volumen varía porque lo que ponemos nosotros es una presión. Ahora, aquí tenemos las primeras curvas que vamos a ver. Arriba tenemos una curva de presión. ¿Qué información nos puede dar? Fíjense, aquí empieza en 5. ¿Qué quiere decir? Que hay aire adentro. Siempre hay una presión adentro de aire. Eso es el PIP, un PIP de 5. Yo les explicaba la clase pasada que PIP es que inspires, dejes siempre cierto aire adentro. Sales, pero dejes siempre cierto aire adentro y siempre respires arriba de él. Es lo mismo. Aquí el paciente, vamos a imaginarnos que estaba en 0. El paciente inspiró y luego nada más lo dejaste exhalar hasta ahí y nunca lo dejas que este aire se salga. Este es el PIP. Y aquí arriba vemos la presión pico, que está en 20. Esta es la fase inspiratoria y luego ya exhala el paciente. Inspira y exhala. Y vemos que está roja porque en este ventilador, en el modo controlado, está roja la curva. La curva de flujo también nos da información. Empieza el flujo del 0. Inspira, baja el flujo inspiratorio a medida que progresa la inspiración. Y aquí hay un punto muy importante. Este punto es el punto de mayor presión donde no hay flujo. Esto es la presión en meseta, que para medirla hay que hacer una pausa inspiratoria. Y luego vemos aquí como el flujo expiratorio, que es cuando el paciente exhala y vuelve a 0. Y la curva de volumen, como de 0 de volumen, vemos cierto volumen y vemos que viene la fase exhalatoria y baja el volumen nuevamente a 0. Y pues es importante ver cómo en este modo controlado vemos que es regular. La distancia entre esta inspiración y esta inspiración es la misma. Entonces es la información que podemos tener en las curvas de presión. Ahora, por ejemplo, en una curva de presión en un modo espontáneo, donde el paciente decide dónde respirar. Fíjense cómo el paciente aquí hace una presión negativa. Cuando jala aire, pues esa fue una respiración por presión negativa. El inicio es inspiración. Aquí se ve una deflexión en la curva de presión.
Aquí podemos ver también el PIB que está en 5, la presión pico en 20, pero vemos cómo esta respiración y esta tienen diferente distancia entre esta y esta, porque el paciente decide cuándo inspirar. Ahora, en un modo controlado, el ventilador se cicla por el tiempo. En un modo controlado por presión, el ventilador dice, bueno, el paciente va a respirar 20 veces por minuto y así calcula cuándo tiene que meter aire y cuándo tiene que sacar. Pero en un modo espontáneo, como no lo cicla el tiempo, aquí el ventilador se cicla por el flujo. Cuando el paciente exhala y el flujo cae, cuando ha caído el 25% del flujo, cicla a exhalar. Por ejemplo, si el flujo lo tuviéramos en 10, cuando va en 3, el ventilador decide que el paciente exhale. Es importante entender esto porque cuando el paciente por alguna razón está disparándose antes de que el flujo caiga, podemos modificar ese flujo y decir, bueno, que el ventilador se dispare que el flujo caiga a 5 y ya no se dispara fuera disminuiríamos esos autodisparos. Y pues igual podemos ver la curva de volumen muy parecida a la curva en la curva de volumen en presión. Y pues aquí les puse las curvas como en estos ventiladores también cambia el color. En modo controlado verde, en modo espontáneo rojo. Ahora, cuando hablamos de curvas por volumen, la principal diferencia para identificar el modo va a ser que la curva de presión no va a ser cuadrada, va a ser así como esta, como si fuera un ascenso. Y la curva de flujo puede ser cuadrada. Si se recuerdan, en presión la curva de flujo no era, iba decreciendo, pues acá en volumen la más usada es cuadrada, o hay también una en descenso, pero es como más fija a la otra. Y también puede haber una en ascenso. La curva aquí depende de la que nosotros elijamos o lo que el ventilador tenga. Y en la curva de volumen. Y también vemos aquí la presión meseta, el momento de mayor presión que ya no hay flujo. Ahora vamos a hablar de las curvas anormales. Por ejemplo, esta curva, si ven, es un modo controlado por presión. ¿Cómo lo sé? Porque es cuadrada la curva. Si fuera por volumen sería en ascenso. Y aparte vemos muy regulares las respiraciones y vemos la curva roja. O sea, es un modo controlado por presión. Vemos como este flujo tiene estas interferencias. Cuando vean esto, quiere decir que el tubo tiene líquido. El paciente tiene secreciones y cuando el aire intenta salir, se topa con ellas y por eso van a ver esto. Entonces, recordar eso y tenerlo presente. Si ven esto en las gráficas de su paciente, aspírenlo, revisen el circuito que no tenga líquido y eso se va a corregir de forma automática. Ahora fíjense, pongan atención en esta curva. Si vemos acá abajo, el flujo empieza en 0 y vuelve a 0. Si vemos aquí, el flujo no vuelve a 0. Esto quiere decir que hay atrapamiento de aire. Entonces, ese atrapamiento de aire, aquí está esquematizado acá, puede ser que el paciente esté haciendo auto-PIP. Entonces, ese PIP lo podemos medir en el ventilador. Podemos hacer una pausa expiratoria y aquí el ventilador nos va a hacer la fórmula y nos va a calcular el PIP que el paciente tiene más arriba del que tú le pusiste. Si es así, pues hay que bajarle el PIP y hay que ver la causa del atrapamiento de aire, que muy frecuentemente va a hacer que el paciente tenga broncoespasmo. Entonces, nebulizarlo y tratar de ayudarle para poder mejorar esta situación y ver que la curva se corrija. Fíjense aquí, esta es un modo controlado por presión y vemos cómo aquí hay una presión negativa que nos introduce un poco de volumen y que nos da un poco de flujo, tanto positivo como en la inspiración como negativo en la exhalación, y luego nos da acá un poquito de volumen. ¿Qué pasó? El paciente intentó inspirar, pero el ventilador no le ayudó. Quiere decir que el ventilador no fue el impulso ventilatorio del paciente no fue lo suficiente como para llevar el ventilador a una presión que el ventilador decidiera apoyarle. Y en ese escenario hay que ver la sensibilidad del disparo que está ahí, que es modificable en el ventilador. Automáticamente lo tenemos en estos parámetros, pero podemos cambiar esos parámetros para poder permitir que el ventilador se dispare con mayor facilidad. Le podemos mover a esta sensibilidad y de tal manera hacer que el paciente pueda ser apoyado por el ventilador.
Esto va a ocurrir en la minoría de los casos, que requiera que le modifiques la sensibilidad, pero sí puede llegar a pasar. Y vigilar que no se nos pase de sensible, porque luego el paciente puede con el latido cardíaco dispararse el ventilador y empezar a tener una frecuencia respiratoria muy alta. Entonces eso tampoco sería conveniente. Pero para que entiendan cuando ven esto, qué es lo que está pasando. Ahora, esto es un modo espontáneo y a veces podemos llegar a ver esto, que esto es que se sensa el ventilador, el latido cardíaco, y a veces se puede empezar a autodisparar. Y en lo mismo, como les mencionaba aquí, lo que modificamos es la sensibilidad del flujo. Esa sensibilidad del flujo aquí en el ventilador la podemos ver aquí, que es el 25%. Le podemos bajar para que el ventilador ya no espere a que haya un menor flujo para disparar el ventilador, y eso nos va a ayudar a que el paciente mejore de esa condición en la que el ventilador se está disparando. Y esta condición también la pueden llegar a ver cuando hay agua en el circuito. Entonces, es siempre revisar el tubo del circuito para ver que no haya líquido ya codado en algún codo de la manguera. Y aquí vemos cómo, fíjense, acá abajo la puse la normal, cómo el flujo, cómo el volumen vuelve a cero, y aquí el volumen no vuelve a cero. Aquí este paciente, acuérdense que el ventilador mide el aire que exhala el paciente por el tubo, y si no vuelve a cero el aire exhalado, ¿qué significa? Que hay una fuga. Entonces hay que ver si hay alguna fuga en algún sitio del circuito. Bueno, vamos a hablar ahora rápidamente de lo que viene siendo ventilación protectora en CIRA. Y aquí en esta parte les voy a explicar cómo titular el PIP. En la clase pasada les explicaba este concepto de lo que viene siendo la PAFI, el cociente PaO2, FiO2, y esta PAFI nos ayuda a clasificar el SIRA, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Nos ayuda a clasificarlo en tres, en leve, moderado y severo, dependiendo de qué tan mal esté este parámetro. Y hay que entender que SIRA, por definición, sería una enfermedad pulmonar en la que hay infiltrados bilaterales difusos, en las que no hay evidencia de un aumento de la presión ventrículo izquierda. O sea, es decir, que no es un edema agudo de pulmón. Es fácil de identificar porque si el paciente tiene una PAFI muy baja y lo intubas y no mejora con 8 de PIP, lo más probable es que tenga SIRA, porque cuando un paciente tiene un edema pulmonar con muy poco PIP y oxígeno, hay una mejoría importante. La única manera bueno, se pudiera por ecocardiograma ver las condiciones del ventrículo izquierdo, la manera más absolutamente certera sería un Swan-Ganz, pero es muy difícil, eso no es algo que se haga en la práctica clínica diaria. Ahora, una vez que un paciente tiene SIRA, existen parámetros, existen conductas que podemos tener en el ventilador que mejoran el pronóstico. Damos medidas protectoras de ventilación que en realidad deberíamos intentar darle estas medidas a la mayor parte de los pacientes, aunque no lleguen todavía a tener SIRA. Pero ya si está en SIRA es básico mantener absolutamente todo dentro de parámetros protectores. De los pacientes con COVID, como les decía, en teoría un 30% desarrolla SIRA, pero se piensa que los que lo desarrollan es porque tuvieron un problema de no haber sido intubados a tiempo o no haber sido ventilados de manera adecuada. Entonces, ya si el paciente hizo SIRA, es muy importante que tengamos todas las precauciones para intentarle ayudar. Aquí puse todos los daños, todos los mecanismos fisiopatológicos de daño ventilatorio, daño inducido por ventilador, para que los puedan revisar. Pero básicamente lo más importante es los volúmenes altos. Eso nos condiciona a sobredistensión que causa daño pulmonar. Y pues otra de las cosas que tenemos en nuestras manos de resolver pues es el daño inducido por oxígeno. Podemos intentar tratarlos de oxigenar con la menos cantidad de oxígeno posible. Recordar que en SIRA bajamos un poquito la meta, dándole una oportunidad de mantenerlo con el menor oxígeno hasta 88% ya intubado o 55 de PO2, mientras tengamos para tratarlo de bajar de 60 de FiO2. Entender que si tengo un paciente con 88 de saturación con 60, prefiero tenerlo así que tenerlo con un FiO2 de 100 saturando al 100. O sea, muy importante que si el paciente tiene SIRA, busquemos, si ya lo tienen intubado, buscar tener la menos FiO2 posible. Si el paciente no está en SIRA, le pueden dejar que sature 90, y si ya tiene SIRA, bajarle hasta que sature 88. Ahora, el PIP. ¿Cómo se titula el PIP?
En teoría existen, dentro de las descripciones existen estas tablas, que son las de lower PIP, que es PIP bajo con FIO2 alta, o higher PIP, PIPs altos con FIOs bajas. Aquí prácticamente si tú le pones, por ejemplo, habíamos empezado con 8 de PIP y lo tenías con 50 FIO2. Bueno, si le subes el FIO2 a 60, pues le subes el PIP a 10. Esta es una tabla que pueden ir siguiendo así. Existen también una manera de saber si tu paciente se beneficia de mayor PIP o de menor PIP con maniobras de reclutamiento, que son ponerle mucha presión durante un minuto y ver si mejora la saturación porque empiece a reclutar. Esas maniobras de reclutamiento son peligrosas para alguien que no está familiarizado con un ventilador, porque si no lo alcanzas a regresar a como lo tenías antes, el paciente puede fallecer durante la maniobra. Es muy frecuente que hagan choque durante la maniobra de reclutamiento, por lo tanto decidí no incluirlas, porque creo que hay algunos métodos que podemos utilizar que nos pueden funcionar muy bien. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué mucho PIC puede ser dañino y por qué es muy peligroso poner mucho PIC. Y les voy a dar un método que yo leí en algún artículo en algún momento y que creo que es la mejor manera que ustedes pueden usar para titular el PIP. Primero, lo de por qué el PIP no es buena idea. En una dosis alta es muy dañino. ¿Se acuerdan que les dije que el PIP ayudaba porque empezaba a abrir alvéolos que estaban cerrados? Entonces, si tenemos alvéolos colapsados y ponemos suficiente PIP, empiezan a abrir. Hay un nivel de PIP en el que un paciente empieza a abrir la mayor cantidad de alvéolos, pero hay un nivel de PIP en que si te pasas ese PIP se empiezan a distender de más los alvéolos buenos. Esto es un ejemplo muy gráfico donde vemos un alvéolo bien, donde están sus vasos capilares, donde en teoría aquí es donde vamos a meter el oxígeno y sacamos el CO2. Y aquí vemos un alvéolo todo distendido que está aplastando los vasos. Entender que si se aplastan los capilares, de nada me sirve que el alvéolo se distienda, porque ya se abrió el alvéolo, pero no puede hacer el intercambio gaseoso porque están los vasos sanguíneos colapsados. Entonces, si yo le pongo un pipo a un paciente así, ese paciente va a empezar a hacer hipoxemia, porque no puede hacer difusión del oxígeno hacia esos capilares. Y voy a pensar que es porque le falta PIP. Entonces, muy importante estar muy conscientes de esto. Ahora, otra cosa. Si ustedes les hice un dibujo, porque se me hizo más fácil así, si ustedes recuerdan la circulación, el ventrículo izquierdo avienta la sangre al cuerpo, regresa de todo el cuerpo hacia las venas cava superior y vena cava inferior a la aurícula derecha, pasa el ventrículo derecho y por aquí pasa el pulmón. Entonces, si viene la sangre para acá y están los vasos capilares apretados, la sangre no va a fluir fácilmente hacia acá. Aumenta la presión de la sangre dentro del pulmón y la sangre no va a poder pasar por acá y va a aumentar la presión del ventrículo derecho. Y va a disminuir la precarga hacia el ventrículo izquierdo. El paciente puede hacer choque cardiogénico secundario al aumento del PIP. Entonces, muy, muy importante estar conscientes de la fisiología y de lo que puede pasar. Ahora, ¿cómo es una buena idea de titularlo? ¿Cómo le hago? Si le puse 8 de PIP a un paciente cuando empezamos y le puse 100 de FIO2, ¿cómo sé si a ese paciente le conviene más PIP para que reclute más? O si al ponerle más PIP lo voy a sobredistender y voy a causarle daño. Bueno, hay un método muy bueno. Fíjense, podemos empezar midiendo la complianza. Mides la presión inspiratoria, una pausa inspiratoria y ves cuánto tiene de complianza. Normalmente la complianza debería estar 10 por debajo de la presión pico. Es lo que dicen en muchos artículos de COVID, que cuando les miden la complianza la tienen bien. Entonces eso no parece un SIRA. Su paciente está en SIRA y ahora hay que entender que el paciente que te va a responder a más PIP, por lo general es el paciente que tiene la compliance baja. Entonces, si tú ya le mediste la compliance y te sale muy baja, por ejemplo, que tuviera el paciente una presión pico de 32 y te sale la compliance en 16. Bueno, tiene la compliance baja. Ahora, tengo el PIP en 8. Y vamos a imaginarnos que lo tengo con 100 de FIO2 y satura 95. Bueno, vamos a llevarlo, vamos a bajarle el FIO2 a que lo lleve yo a 88 de saturación. Le bajan el FIO2 a, vamos a decir que con 60 le estuviste bajando y con 60 satura 88. Bueno, ya lo tienes francamente hipoxémico, o sea, se ve que tiene el oxígeno bajo y tienes el PIP en 8 y ya sabes que tiene una complianza de una distensibilidad, una complianza que te la pone el ventilador a medir la presión meseta en 16. Entonces, lo que vas a hacer es
pasa a acercar un banco, porque yo si le hago, pongo un banco al lado del ventilador y me siento, pongo un cronómetro y entonces le pico el botón, y ya que le pico el PIP y le subo de 8 a 10 y me quedo 10 minutos así viendo el oxígeno del paciente, la saturación, y sigue saturando 88. Bueno, no le puedo estar midiendo la compliance cada vez que le muevo el PIP porque pues no es bueno para el paciente hacerle tantas pausas respiratorias. Pero lo que hago es que le subo ahora a 12 al PIP y me quedo así sentada. Y no subió, le subo a 14, de 2 en 2. Ya que voy en 14, noto que subió a 90. Mejoró la saturación sin que le suba el oxígeno. O sea, se benefició del PIP. Le voy a dar 10 minutos porque en 10 minutos empiezan a reclutar alveolos. O se empiezan a sobredistender alveolos y me impacta. Bueno, ya veo que en 10 está mejor. Que si tengo, por ejemplo, íbamos en 14 PIP, ya está mejor. Bueno, con 14 PIP está mejor, pero no sé si con más le vaya mejor. Le subo a 16 y me fijo. Y se quedó igual. Bueno, le subo ahora a 18. Volvió a bajar a 88. ¿Qué pasó? El paciente con 18 se sobredistendió y por eso desaturó. Regrésate a 16. Pero ahora no sabes si está mejor 14 o 16. Bueno, ahí sí le puedes medir la compliance en 14 y la compliance en 16. ¿En dónde distiende mejor el pulmón? Y ahí lo dejas en el PIP, en ese PIP. Ahí lo dejas, no lo tocas. Ahora, lo dejas ahí y le pones el mínimo FIO2. Ahora sí que si te mejoró la saturación, a veces vas a ver que mejoró hasta 95, 96. Bueno, aprovechas y le bajas más al FIO2. Recordar que en pacientes que tengan una PAFI, que es esa cociente que les enseñé en la primera diapositiva ahí de CIRA, abajo de 150, esos pacientes con CIRA se benefician de que los prones 16 horas continuas las primeras 24 horas. Entonces hay que hacerlo. Si no hay ninguna contraindicación absoluta, hay que pronar. Y lo puedes titular ya pronado, titular el PIP ya pronado. Ahora, ¿cuándo volverle a mover al PIP? Espérate 12 horas o al menos 8 horas. Puedes volverlo a revisar si se beneficia de bajar. Bueno, en realidad, bajarle no. En bajarle yo les diría que esperen 24 horas para poder intentar tal vez medir la compliance. Si mejoró la compliance, bueno, a lo mejor puedes intentar bajarle únicamente 2 y ver que no baje la oxigenación y ver que no baje la compliance. Pero los cambios en la titulación del PIP suelen ser lentos. O sea, en quitar PIP te vas a tardar días. Entonces, siempre primero disminuir la FIO2. Tratarle de bajar al PIP cuando al menos le bajaste a la FIO2 de forma importante. O sea, que hayas disminuido, si ya llevas el FIO2, por ejemplo, en 40, pues ya puedes empezarle a bajar al PIP con más confianza, pero siempre revisando, bajarle 2 y medir que ahí quedarte a ver que no baje la saturación. Y pues esa sería la manera de titular PIP. Con los pacientes con neumonía grave o pacientes, por ejemplo, sobre todo pacientes que intubaste y que requieren más de 60 de FIO2, yo te diría a esos pacientes titúlenles el PIP. Ahora, en esos pacientes, pues, ¿se acuerdan que les dije que si el paciente tenía hipercapnia y está acidótico, es muy peligroso que tenga menos de 720? Pero si ya le subiste la frecuencia a 35, que es lo máximo, y la única otra manera de bajar eso es subir el volumen. Pero es muy malo ponerle más volumen a un CIRA. Y a veces si le pones más volumen te sube la presión pico a 30 o 35 y te sube la meseta arriba de 30 y eso también es malo en CIRA. Recordar que puedes utilizar bicarbonato en infusión para ayudar a subir el bicarbonato y que eso nos compense la acidosis. Pero como último recurso, en un escenario en el que el paciente como quiera, pues va a fallecer porque está muy acidótico por el CO2, pues ni modo, en ese caso aumentas 1 mililitro por kilo el volumen para intentar mejorar el pH. Y esto lo copié literal de las guías del ARPSNet, pero pues es muy racional. Realmente ya con todo lo que les expliqué es muy fácil que lo entiendan y puedan llegar a decidir. Ahora, la presión meseta, recordar que les dije que la meta es tener menos de 30. Entonces, pero idealmente debemos tenerla arriba de 25. Entonces, aquí viene copiado de las guías para que lo tengan. Si hay una presión meseta arriba de 30, disminuir el volumen tidal de 1 mililitro. Acordarse, entender que no le puedes bajar a la presión meseta más que bajándole el PIP o bajándole al volumen.
Y si el PIB ya lo titulaste y era el mejor punto, pues habrá que bajar el volumen y le bajas 1 mililitro por kilo si la presión plató está arriba de 30. Lo mínimo es 4 mililitros por kilo, entendiendo que lo empezaste en 6. Y si llega a estar muy baja, pues le aumentas 1 mililitro por kilo al volumen para tratarla de subir arriba de 25. Y ya, aquí están prácticamente las instrucciones. Y lo máximo que le podemos subir es hasta 7 o 8. Lo máximo 8. Nunca subirle más de 8 a un paciente con SIRA porque se va a asociar a daño. Lo mejor es 6. Pero si no se puede, máximo 8. Y por último, les quise incluir este parámetro que se llama presión de distensión o presión o driving pressure. Esta presión es la presión meseta menos, a la presión meseta le restas el PIP, y este parámetro hay que tenerlo en menos de 15 o menos de 13, dependiendo de dónde lo leas. En teoría, tener la presión meseta, la driving pressure, que es la presión plató menos el PIP, si la tienes abajo de esto, en teoría mejora la mortalidad. Entonces, no está muy claro todavía. En algunos artículos dicen que sí, en otros dicen que no hay tanta evidencia para sustentar eso, pero yo recomendaría que intentáramos tenerlo al menos abajo de 15 y pues también una vez que tengan al paciente y vean que esa presión está arriba de 15, pues pueden ustedes modificar, sobre todo pueden modificar el PIP para buscar tener esta presión o el volumen para buscar tener esa presión dentro de este parámetro. Y por último quise incluirles esta diapositiva donde viene la dirección de un curso de ventilación que lanzó Harvard para médicos no especialistas en ventilación, para médicos que no saben ventilación. Y este curso está bastante completo, son varias charlas de fisiología y de ventilación. Las pueden ver, son gratuitas, te inscribes, el curso es gratuito y al final puedes presentar un examen y Harvard te da un certificado de que tienes el curso de ellos. El único inconveniente es que está en inglés y no está traducido, pero quienes sepan inglés y crean que le pueden entender, es una excelente herramienta. Y no nada más vienen las pláticas, vienen unas clases, bueno, todos los conceptos escritos para que puedan entenderle. Y quienes no sean quienes sepan inglés y crean que no van a poderlo alcanzar a ir escuchando, hay una opción donde pones la plática y al lado viene el texto, todo escrito en inglés de lo que van diciendo. Entonces es una muy buena oportunidad para quien la pueda aprovechar. Quise incluirlo ahí para que lo tengan disponible. Y pues esto fue todo. Ahí tienen mi celular. Cualquier cosa siempre les digo que con todo gusto en lo que les pueda apoyar. Y quisiera preguntarles si tienen alguna duda o algo en lo que les pueda contestar ahorita. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, si quieren la pueden escribir en el chat o me pueden preguntar directamente. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, con toda confianza me pueden decir. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminada la plática. Y las diapositivas ya se les hice llegar al mail que me proporcionaron. Si no las tienen, me pueden enviar nuevamente el mail y de alguien que se encargue de distribuirlas y se las hago llegar. Como quiera, ya las siguientes pláticas están a cargo del doctor Eric Randón, pero con toda confianza, cualquier duda en cualquier circunstancia en la que estén, en la que yo les pueda ayudar, estoy disponible ahí en mi celular.
La pregunta esta que veo que en pacientes obesos. Sí, precisamente la pregunta ahí de lo de la situación, eso de lo de pues se hace el peso predicho. Hacen el peso predicho y le toca igual. Lo que sí pudiera pasar, por ejemplo, es que en un paciente obeso requieras, vamos a decir que en un paciente obeso que, vamos a ponerme, por ejemplo, a mí, que mi estatura es 163 y mi volumen me tocaba en 430. Si yo pesara, por ejemplo, 150 kilos, lo que veríamos cuando me intentes meter los 440 de volumen es que requerirías probablemente mayor presión. A lo mejor a mí me ventilarías con una presión inspiratoria de 12, bien sedada sin ningún problema, pero si pesara 150 kilos, a lo mejor me tendrías que dar una presión de 18. Entonces, principalmente va a variar eso, la presión que requieras, o en un paciente ventilado por volumen, aunque le pongas el 440, el ventilador va a tener que meter mucha más presión para poder lograr que ventile. Pero si lo calculas, o sea, el cálculo es igual. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, damos por terminada la sesión y estoy al pendiente. Hasta luego. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.